hay bacterias, y todos sabemos, ¿verdad? Las que nos causan la neumonía, por ejemplo, las infecciones en las vías urinarias, las infecciones en la piel, son algunas de las más conocidas y de las más peligrosas. Muchas de ellas se vuelven o se han vuelto resistentes a los antibióticos y por eso ahora se les conoce justamente como superbacterias. Se han vuelto tan agresivas que, como les dije anteriormente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que para el 2050 en el mundo habrá más muertes relacionadas con estas superbacterias que por cáncer. Y esa es una razón suficiente para que nos interesáramos nosotros en conversar acerca del tema. Así que les voy a presentar al invitado que nos va a ayudar a desarrollar este segmento inicial de Buen Día. Es el doctor José Pablo Díaz, él es farmacéutico clínico y es vocero del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Un placer. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema. Esta semana también estamos celebrando la Semana Mundial de Concienciación en el uso de antimicrobianos. Entonces, bueno, empezó ayer y está hasta el 24. Entonces, todos estos días vamos a estar hablando de antimicrobianos y de verdad muy importante tratar este tema. Bueno, muy bien. José, ¿por qué no nos explica en palabras lo más sencillas que pueda qué es una superbacteria? Porque nosotros decíamos anteriormente cómo nos las imaginábamos y eso es un poquito, ¿verdad?, producto de lo que hemos visto o de cuando éramos niños o de lo que hemos visto en televisión, pero en realidad, ¿qué son? Realmente no andan muy lejos de lo que son. El problema de la resistencia a los antimicrobianos, por definición, es, si pensamos en los antimicrobianos como un grupo de medicamentos que van a tratar infecciones contra microorganismos, hablemos de bacterias, de virus, de parásitos y de hongos, cuando este grupo de microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir al ataque de los antibióticos, hablamos de resistencia. Dependiendo del microorganismo, hay más incidencia de resistencia. Entonces, por ejemplo, las bacterias tienden a generar más resistencia, seguido de los hongos, tal vez los virus no tanto, pero también puede suceder. Y el problema con este asunto de la resistencia es que nos impacta de muchas formas. Por ejemplo, si llegamos a una época donde ya no tengamos antibióticos de nuevo, no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Por ejemplo, cirugías. Si vamos a una cirugía y el médico tiene que cortar, pues probablemente antes de la cirugía va a usar un antibiótico. Y si el antibiótico ya no está en la capacidad de cubrirnos contra esas bacterias que nos podrían infectar, ya no podríamos hacer cirugías. Lo mismo quimioterapias. Si pensamos en una quimioterapia, la quimioterapia baja las defensas de los pacientes, entonces son más susceptibles a infecciones. Lo mismo, si no tenemos antibióticos, ya no podemos hacer quimioterapias y así podríamos hablar de muchísimos procedimientos más, algunos diagnósticos. Hay enfermedades que nos disminuyen el sistema inmune como tal, entonces también estaríamos más expuestos y cuando los médicos prescriben el antibiótico no funcionaría. Lamentablemente, y perdón, hoy en día también es importante hablar de que esas superbacterias ya existen, están en Costa Rica, están en todo el mundo y lamentablemente hoy en día ya hay muchísimas personas en el mundo que mueren porque no tenemos que darles. Ya estamos hace unos años hablábamos de que íbamos a entrar en la época post-antibiótica. Ahora ya podemos decir, mucha gente está hablando de que ya estamos en la era post-antibiótica porque definitivamente no tenemos que darle a algunos pacientes. Ahora, doctor, este dato que dábamos al principio, que a mí yo no lo quiero dejar pasar, ¿verdad? Que dentro de muy pocos años, un poquito más de 25 años o por ahí, las muertes por el efecto de estas superbacterias van a ser mayores que las del cáncer. ¿Se debe justamente a esta explicación que usted nos acaba de dar? Sí. ¿O hay algo más? Realmente no hay que hablar mucho en el futuro, sino primero en dónde estamos ahorita, es muy importante. Hoy en día se dice que mueren aproximadamente, y por estimaciones, 700,000 personas al año por bacterias multiresistentes. Si lo comparamos, por ejemplo, con un tema que está en la boca de todos en este momento, con la pandemia, hoy en la mañana me fijé y andamos cercanos al 1,5 millones de muertes por COVID. Si lo comparamos con la resistencia, vean que en 2 años ya tenemos la cantidad de muertes de COVID y esto no es de hace 2 años, es de hace muchos años para atrás y va para adelante. Ese dato que me comentabas, lo que se estima para el 2050 son 10 millones de muertes al año solo por pacientes que adquieren una infección y que no tenemos que darles. Entonces, lamentablemente no estamos en una época donde nos gusta recibir tal vez más malas noticias, pero esto sí es algo que nos tiene que ocupar a todos definitivamente porque al igual que la pandemia y con la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer rápido y con las bacterias deberíamos estar haciendo lo mismo o más, porque de nuevo,
Si a mí me preguntan hoy en día qué es más grave, la pandemia por COVID-19 o el problema de la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia es un problema muchísimo más importante. Está a la par de cosas como contaminación ambiental, calentamiento global. Ayer el ministro hablaba en la entrevista a usted de las enfermedades no transmisibles, diabetes, cáncer. Todo esto va a quedar por detrás y vamos a quedar con las bacterias como la mayor amenaza. Ok, ¿cómo adquirimos generalmente estas bacterias? Hay muchísimas formas. Tal vez cuando pensamos en lo más probable, podríamos pensar en las personas que están en un hospital. Por ejemplo, cuando estamos en un hospital, hay procedimientos que son invasivos y eso podría hacer que las bacterias entren más fácilmente. También un aspecto que se le está dando muchísima importancia hoy en día es el asunto de la contaminación. Cuando, por ejemplo, pensamos en un hospital, los desechos, por ejemplo, de antibióticos van a los ríos en algunas oportunidades y si esos antibióticos entran en contacto con bacterias, esas bacterias pueden empezar a generar esos mecanismos de resistencia. Y si nosotros en algún momento estamos en contacto con esa agua que ya tiene esas bacterias, que tienen esos factores de resistencia, si, por ejemplo, tal vez tenemos una cortadura y entra la bacteria, nos infectó y ya tenemos una bacteria tan grave como la del paciente del hospital, que eso también es muy importante. Hace unos años pensábamos que las bacterias de los hospitales eran las peligrosas y las de la comunidad no tanto. Sin embargo, cada día también se está viendo más eso, que es muy parecido lo que tenemos en la comunidad con lo que tenemos en los hospitales. Ahora, usted acaba de mencionar una vía una forma en la que las bacterias ingresan. Es decir, yo tengo una cortadura y me pongo en contacto con agua contaminada, pues ahí va. ¿También me las puedo comer? También es una posibilidad. Hay alimentos que no cocinamos del todo, que no cocinamos bien. Y si el alimento tiene bacterias, nos puede infectar. El ejemplo más sencillo es cuando vamos a comer a algún lugar o en la misma casa y de pronto tenemos que salir corriendo al baño porque tenemos un problema intestinal. Eso es un ejemplo de una infección por una bacteria, que puede ser muy sencillo, de nuevo, puede ser que vayamos y ya se terminó el problema, pero en ocasiones no. En ocasiones esa misma bacteria que nos comimos puede generar problemas, inclusive hasta muchos años después. El efecto de las bacterias va desde minutos, como este ejemplo, hasta años. También sabemos que hay bacterias que nos pueden generar cáncer, por ejemplo, el Helicobacter pylori, con toda esta parte es una bacteria que también puede empezar a generar mecanismos de resistencia y tratamientos normales para el Helicobacter pueden empezar a fallar y tener que usar otros. Bueno, recordarles que evidentemente siempre abrimos un espacio para que en el programa ustedes puedan también preguntarle a nuestro invitado de turno. Así que ya saben las vías, ¿verdad? Si quieren hacerle alguna pregunta directa al doctor Díaz, lo escriben en el Facebook, buscan la publicación, o también está disponible la herramienta del WhatsApp para que nos manden una pregunta en video. Nos dicen quiénes son ustedes, dónde nos están viendo y cuál es la pregunta directa para José Pablo Díaz. Ahora, estas bacterias se vuelven resistentes porque a veces abusamos de los antibióticos o porque los usamos mal. Es el problema más importante, el abuso. Lo que pasa es que en ocasiones pensamos inicialmente solo en los pacientes, que tal vez el paciente no terminó el antibiótico, que tal vez lo compró en la farmacia sin receta, que es un problema también, que tal vez se lo dio el vecino también, pero realmente el problema es muchísimo más grande. Cuando hablamos de este tema tenemos que pensar globalmente y por eso hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de pensar en un concepto que se llama Una Salud. Y esa Una Salud es pensar en los antibióticos ampliamente. Tenemos que pensar que se usan antibióticos hoy en día en salud animal, se usa también para alimentos, por ejemplo, en ocasiones usan antibióticos para crecimiento de los animales, que eso no está tan bien regulado en todo el mundo. En esta salud animal, por ejemplo, en veterinarias se usan también muchísimos antibióticos y en salud humana definitivamente también es un problema. No solo desde el punto de vista, como les decía, del paciente, sino que también hay muchísima evidencia que lamentablemente de todas las prescripciones de antibióticos que hacen los médicos, hay un porcentaje que varía de país a país que lamentablemente no es la óptima. Entonces, en ocasiones, a pesar de que pues, el médico obviamente hace una prescripción con la intención de ayudar al paciente, en ocasiones está fuera de las recomendaciones normales y es un asunto bastante problemático porque si nos ponemos a pensar, básicamente cualquier médico en Costa Rica, en la parte privada, por ejemplo, puede prescribir el antibiótico que le parezca más apropiado.
lamentablemente hay un grupo pequeño de expertos en bacteriología, entonces, o en infectología, perdón. Entonces ahí es donde entramos en ese problema, porque lo mismo que pasa, por ejemplo, con cirugías. Hay médicos que tal vez no deberían hacer cierto tipo de cirugías, igual lo pueden hacer. Lo mismo pasa con los antibióticos. Hay algunos antibióticos que algunos médicos no han recibido el entrenamiento que deberían, igual los prescriben. Entonces es un asunto complicado, hay que hacerlo como muy individualizado, y hoy en día quizás pensamos como que todos los pacientes tienen que recibir el mismo tratamiento, y definitivamente Claro. tiene que ser bien individualizado. Claro, bueno, justamente en aras de ir avanzando en la entrevista, vamos a colocarles una pantalla con algunas prácticas comunes, desgraciadamente bastante comunes, que vuelven resistentes a las bacterias. Y ahí hay 4 cositas que yo sé que todos los vamos a ver identificados de alguna u otra forma. Usar antibióticos indebidamente, la falta de higiene, la manipulación incorrecta de los alimentos y la contaminación ambiental. Yo quiero detenerme un poquito en eso que usted acaba de explicar, doctor. ¿Dónde está lo malo, digamos, de yo utilizar un antibiótico que no fue prescrito para mí, sino que se lo mandaron a mi mamá, a mi tía, a mi vecino o a mi primo? Porque es muy común que digan, mira, yo tuve lo mismo que vos y me funcionó esto, mira, hasta me sobró. Claro. Entonces ahí hay doble situación complicada, ¿verdad? Porque en primer lugar no terminó el tratamiento, digo, si no, no tendría ningún residuo. Exacto. Y segundo, no sabemos dónde lo guardó, cómo lo guardó, cuáles son las condiciones de ese producto, que es un producto químico, ¿verdad? Claro. Y lo otro es que yo le estoy recetando a alguien más porque simplemente creo que tiene lo mismo que yo tuve. Ese es el problema principal, creer o asumir que es lo mismo, y realmente no siempre lo mismo. Hay muchas enfermedades que se parecen. Por ejemplo, las infecciones virales en muchas ocasiones se parecen a las infecciones bacterianas. Y el que está capacitado y entrenado para diferenciar esto son los médicos. Entonces, si los médicos no están detrás de la prescripción del antibiótico, es donde empezamos con los problemas. Compartir antibióticos definitivamente es una muy mala decisión. A mí me gusta una comparación que vi alguna vez con los antibióticos, que es de pensar en ellos como un extintor. Cuando yo voy a necesitar un antibiótico, lo podemos comparar con un extintor que si lo voy a usar es porque de verdad hay un incendio que quiero apagar. Un antibiótico no es algo que usamos como cualquier otro medicamento, porque también hay mucha evidencia de efectos adversos. Se dice que como el 20% de los pacientes que reciben un antibiótico pueden hacer efectos adversos. Y esos efectos adversos van desde problemas gastrointestinales hasta enfermedades severas que pueden comprometer la vida de las personas. En ocasiones, de verdad, los sentimos como un beneficio, y en nuestro país, lamentablemente, hay esta práctica común de presionar al médico para que nos mande antibióticos. Es muy común escuchar que la gente va tal vez a alguna clínica o algún EVAIS de la Seguridad Social y llegan enojados a otro hospital o a un consultorio médico porque solo le mandaron acetaminofén. Y en muchas ocasiones solo acetaminofén es lo que requieren. Tal vez la pandemia nos ha dado la oportunidad de ver que es normal que una infección viral dure 1 semana, 2 semanas, que nos sintamos mal, pero normalmente la gente quiere tener una infección viral y el día siguiente sentirse perfecto, y realmente esa no es la evolución normal de la enfermedad. La evolución normal de la enfermedad es, si tengo una infección por un virus y el médico le prescribió solo acetaminofén, eso es lo que debería recibir, que eso también es un componente muy importante. Y especialmente a nivel privado. ¿Por qué? Porque el paciente va donde el médico a nivel privado y lo presiona para que me mande antibiótico, y si no me manda antibiótico, es un mal médico. Es el médico que no quiere que me cure rápido porque no quiere, no sé, la gente empieza a pensar cosas. Hay una anécdota de un médico del hospital que él es cubano, y me decía que, y porque yo trabajo mucho con este tema de antibióticos dentro del hospital, y él me decía que cuando llegaba un europeo al hospital, él solo quería como saber qué tenía, que no le hicieran mucho porque él se va para su país donde la gente sí sabe, por decir algo. El estadounidense llegaba al hospital y quería que le dieran algo, pero que nadie le diera una cosa muy compleja, y antibióticos ojalá que no. Pero el costarricense, lamentablemente, tenemos la costumbre de que llegamos a un servicio y queremos que nos inyecten, porque si no nos inyectan también no me va a hacer rápido, que eso es totalmente equivocado, y que me manden antibióticos. Si no me mandan antibiótico, para nada pagué la consulta. Y eso es un problema que, si hoy me voy de aquí logrando que una que otra persona cambie esa manera de pensar con respecto a los antibióticos, sería un éxito. Estoy seguro que así será, va a ver que sí. Vean, ¿dónde radica el problema de no terminar el tratamiento con antibióticos? Porque es muy común. A ver, primero explíquenos por qué ustedes le mandan a una persona cierta cantidad de antibiótico y por qué generalmente
cuando uno va como por la mitad del tratamiento o un poquito más allá de la mitad, ya uno comienza a sentirse muy bien. Entonces la gente lo que hace es que no termina el tratamiento porque piensa que ya se curó. ¿Qué pasa con eso que yo no estoy consumiendo? A ver, inicialmente el problema es complejo y está cambiando. Realmente al día de hoy lo ideal es que sí, si a un paciente le mandan 5 días o 7 días o 14 días de antibióticos, los consuma según cómo se los envió el médico. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que si nos empezamos a sentir bien todavía queden bacterias que tal vez, como dije ahora, se apagó un poquito el incendio, pero todavía hay cenizas que podrían volverse a encender. Entonces lo ideal es terminar el tratamiento como nos lo mandó el médico. Ahora bien, también, ¿por qué 5 días o 7 días o 14 días es algo que se está investigando en este momento? Porque la respuesta más fácil para por qué estamos usando 7 o 14 días de antibióticos o en ocasiones 21 días es porque la semana tiene 7, 14 y 21 días. Realmente hoy en día se está investigando mucho por todo este problema de la resistencia a los antibióticos, cuánto es el tiempo perfecto. Entonces todavía estamos en eso, pero hoy en día lo ideal es que el paciente le haga caso completamente al médico, pero también pensando en que pueden haber médicos, odontólogos o veterinarios o cualquier profesional de la salud que esté autorizado para prescribir antibióticos, deberíamos de pasar a empezar a pensar en que entre menos tiempo el paciente reciba antibióticos es lo ideal. Claro, tiene que ser el médico el que decida cuánto tiempo es. Ahora, esta práctica que yo le decía que es común en muchas casas de guardar los residuos, es decir, primero de no terminar el tratamiento y en segundo lugar de guardarlos en un botiquín o a lo mejor en el lugar donde ponemos las pastillas, ese tiempo que el medicamento, que el antibiótico está ahí guardadito, por ejemplo, se deteriora. Depende de las condiciones de almacenamiento. Los medicamentos, por ejemplo, cuando están en la farmacia, lo ideal es que estén con cierta temperatura, normalmente hay aire acondicionado. Sabemos que es muy común que la gente en la casa guarde el medicamento en el baño y en el baño la temperatura, si hay agua caliente va a aumentar un montón, si los guardamos en la cocina también, entonces esos medicamentos pueden estar expuestos a temperaturas que no son las óptimas y pueden perder efecto. Entonces, perdón, si pasa eso y un paciente se toma ese antibiótico, lo que vamos a provocar es todavía más daño si el paciente tiene bacterias que se puedan ver afectadas. ¿Por qué? Porque también es muy importante que la cantidad de medicamento que reciba el paciente sea la óptima. Si es menos de lo que debería, es más probable que se generen estos mecanismos de resistencia que hablábamos antes. Entonces, sí es bastante peligroso esta práctica y deberíamos de eliminarla lo más rápido posible, ¿verdad? Perfecto. Doctor, quería ir pasando algunas de una vez, aprovechando para no dejarlas hasta el final, algunas de las preguntas que nos están haciendo. Pi Palma nos escribe en el Facebook y dice que ella tuvo una experiencia así. Las bacterias entraron en su cuerpo, le causaron un shock séptico. Casi se muere. ¿Quiere que le explique qué es este concepto de shock séptico? Sí, es una complicación bastante importante que se da principalmente en pacientes que han sido expuestos a algún procedimiento. También puede pasar en personas que estén inmunosuprimidas de alguna forma, que tengan las defensas bajas, pero básicamente es una respuesta inflamatoria exacerbada. Cuando, por ejemplo, hablamos de COVID, que tal vez es un ejemplo que la gente está bastante relacionada, con el COVID lo que tenemos es que un virus entra y nuestro cuerpo reacciona ampliamente contra ese virus y eso hace que nos compliquemos en muchos aspectos, en la parte respiratoria, en la parte cardíaca, etc. Lo mismo pasa con las bacterias. Hay bacterias que nos generan esa respuesta inflamatoria exacerbada que inicialmente funciona para tratar de eliminar las bacterias, pero también afecta a los órganos. Entonces, cuando ya se empiezan a afectar los órganos, es que lamentablemente la gente podría llegar a fallecer por esto. Usted mencionó los antimicrobianos hace un ratito. ¿Qué son? Porque muchas veces confundimos antibiótico con antimicrobiano y creo que hay una diferencia entre un grupo y otro, ¿no? Antimicrobiano engloba antibióticos, antifúngicos, que es contra hongos, antivirales, que es contra virus, antiparasitarios, que es contra parásitos. Entonces, antibiótico, cuando hablamos de antibiótico como tal, es solo el medicamento que sirve contra bacterias. Antimicrobianos engloba todos estos otros medicamentos que funcionan contra varios de estos microorganismos. Que el problema de resistencia, como les decía antes, es muy importante en bacterias, pero también en hongos. Si no, deberíamos también
dejar del lado a los hongos, porque también hace poco, y todavía es un problema, hay una cándida que se llama Candida auris, que también está generando problemas a nivel mundial por lo mismo, porque ya es un hongo que los medicamentos que tenemos hoy en día no funcionan contra ese hongo. Ahora, ¿todo antibiótico es antimicrobiano? Sí. Sí. Todo antibiótico. Pero no al revés. Exacto. Parece un juego de palabras, pero según lo que acaba de decir usted... Exacto, es así. Los antimicrobianos engloban todos esos medicamentos contra microorganismos. Y con ellos también hay que tener ese cuidado que usted acaba de mencionar. Exacto. Hoy en día también, como les decía, la práctica común también con antifúngicos, que son los medicamentos contra hongos, es también usarlos en ocasiones por mucho tiempo, que eso es un problema también muy importante. Entre más tiempo, como les decía, más posibilidad hay de que los hongos o las bacterias o el microorganismo que expongamos al medicamento esté en la capacidad de defenderse, como nosotros. Cuando nos exponen a algo, tratamos de defendernos. Exactamente lo mismo hacen las bacterias y los hongos. Tratan de buscar maneras para sobrevivir al ataque del antibiótico o del medicamento. Doctor, dos cositas en relación a los antibióticos. Creo que comparto la idea con usted de que la gente le tiene mucha fe, es decir, y por eso justamente me imagino que mucha gente va al médico y si no le manda antibiótico, pues siente como que no le está mandando nada poderoso, porque pensamos que son muy fuertes y que nos van a sacar, digamos, de la situación de salud en la que estamos rápidamente. Segundo, siempre que nos mandan antibiótico, nos piden que seamos muy estrictos con respecto a las horas en las que los tomamos. Hay algunos que necesitan que tengamos, digamos, comida en el estómago antes de... ¿Por qué esto es importante? El tema de las horas. El tema de las horas... Y de con qué lo acompaño también. El tema de las horas depende mucho de cómo funciona el medicamento. Los antibióticos funcionan por distintos mecanismos. Por ejemplo, hay unos que son los que más usamos, que esos funcionan asociados al tiempo que tenemos antibiótico en sangre. Entonces necesitamos tener cierta cantidad de antibiótico en sangre para estar en la capacidad de eliminar bacterias. Entonces, si por ejemplo un médico le prescribe a un paciente un antibiótico y le dice tómeselo a la misma hora todos los días, lo que queremos es tratar de lograr eso, que el antibiótico esté en las concentraciones que requerimos cierta cantidad al día, en esas concentraciones para poder eliminarlo. ¿Qué pasa si por ejemplo me lo tomo un día a las 7 de la mañana y al día siguiente a las 7 o a las 8 de la noche, por decir algo? Voy a tener mucho tiempo donde la concentración del medicamento en sangre va a bajar. Y si baja mucho, ya no elimino las bacterias. En cuanto a la comida, depende de las características de absorción del medicamento. Recordemos que los medicamentos, a menos que sean tópicos, cuando nos los tomamos necesitamos que se absorban y pasen a sangre. Entonces, en ocasiones hay medicamentos que requieren comidas. También para evitar efectos adversos hay algunos medicamentos que pueden caer pesado en el estómago. Claro. Entonces, si tenemos alimentos, tal vez ayuda a tolerarlo un poco mejor. Ok, se consumen en términos generales, en su mayoría, con agua. Idealmente, realmente no hay restricciones muy importantes con qué bebida, pero normalmente cuando se hacen los estudios para ver cómo funcionan, normalmente se hace con agua. Entonces lo ideal, mantener agua, a menos que ya hubiera alguna particularidad, por ejemplo, con algunos antibióticos se ven problemas con la absorción cuando se consumen con leche. Hay también problemas con el alcohol, por ejemplo. No esperaríamos que nadie se tome un antibiótico con alguna bebida alcohólica, pero sí podría suceder que algunos antibióticos generan, si tomamos alcohol, podríamos tener efectos adversos asociados a eso. Pero de hecho, esa es una idea que también quería plantearle a usted. ¿Por qué cuando mandan antibióticos le dicen a la gente, bueno, no puede consumir alcohol durante el tratamiento del antibiótico? Hay algunos en particular, realmente no son todos. Es importante consultar. Pero hay algunos que nos pueden generar efectos adversos como que la cara se pone roja, se puede subir la presión, que son unos en particular. Pero realmente si estamos enfermos no es un buen momento para tomar licor porque nos va a ser más difícil que nuestro sistema inmune luche contra la infección. Entonces lo ideal es mantenernos en la casa, descansar. Entonces también van como de la mano, ¿verdad? No es siempre, porque sí, como les dije, hay algunos que sí nos pueden generar ese problema, pero la idea es que el paciente descanse para que se recupere más rápido y recordemos que también el antibiótico ayuda a controlar el problema, pero el que realmente se encarga de que nos curemos es el mismo cuerpo. Otra cosa, si el antibiótico fue prescrito para tomármelo todos los días, pongámosle, a las 7 de la mañana, y a mí se me olvidó, alguna razón se me fue, y me acordé a las 3 de la tarde. ¿Hay un periodo, digamos, en el que yo todavía puedo consumirlo, aunque se me haya pasado la hora, o ya es mejor esperarme al día siguiente? Depende del antibiótico. Normalmente, en la gran mayoría, lo ideal es
tomarlo lo más rápido que nos acordemos. Pero sí sería como importante que en el caso que suceda le preguntemos al médico o al farmacéutico que tengamos disponible para ver qué nos recomienda, porque también puede variar un poquito de antibiótico a antibiótico y también en qué momento de la infección estemos. En los primeros días es donde es más importante ser muy estrictos. Hacia el final del tratamiento sí podríamos tener un poquito más de variaciones sin tener tanto problema, pero sí es importante que si sucede tratemos de consultar a alguien que sepa del tema. Ok, vamos a colocarles otra pantalla con algunas recomendaciones para hacer buen uso de los antibióticos y a la vez combatir las infecciones, ¿verdad? Y esto es una de esas oportunidades en que les decimos, si pueden, pónganle atención y si no, agarren el celular y le toman un pantallazo que llamamos a esto porque es muy importante que luego lo repasemos en la casa. Usar los antibióticos correctamente y solo cuando sea necesario, ya saben, ¿verdad? Ya de este tema acabamos de conversar. Completar el tratamiento, incluso si ya no hay molestias, aunque usted se sienta bien, hay que terminarlo. Número 3, no compartir antibióticos con otras personas, que ya el doctor nos explicó ampliamente cuál es el riesgo al que esto nos expone. Y a veces, pienso yo, en la mayoría de los casos, lo hacemos con buena intención. Es decir, la gente que le recomienda el antibiótico a usted es porque quiere verlo sano y quiere verlo curado, ¿verdad? Y además confía en que como a él le sirvió, pues a usted también le va a servir. Entonces no creo que haya mala intención de fondo, pero estamos cometiendo un error ahí. Exacto, exacto. Ok, evitar sobrantes de antibióticos recetados anteriormente, que por cierto, le quería preguntar hace rato, si por alguna razón tengo un sobrante, ¿cuál es la forma correcta de deshacerme de él? Hoy en día hay una ley que abarca todo este tema de desechos de medicamentos, inclusive hay empresas dedicadas a recoger todo esto. Entonces lo ideal sería preguntar, por ejemplo, lo más sencillo en la comunidad es hablar en la farmacia. Y lo ideal sería que la farmacia lo reciba, o en campañas también. En ocasiones tal vez la farmacia tampoco tiene como lo mínimo que debería de tener para almacenarlo también. Eso tiene un costo, digamos, desechar esos medicamentos también tiene un costo. Hay ocasiones donde se hacen campañas, por ejemplo, universidades hacen campañas para tomar todos esos. Entonces, en ocasiones podríamos tenerlos en un lugar seguro que no esté al alcance de niños. Y cuando veamos en televisión, por ejemplo, o en algún lugar que hay una campaña, aprovecharla para llevarlo ahí, porque sí hay todo un proceso detrás. Realmente no es como nada más botarlo a basura o enterrarlo, se manda a hornos para que se procesen. Entonces, sí es un proceso complejo y lo ideal sería eso, como entregarlo a alguien que sepamos que de verdad lo va a desechar bien. Botarlo al agua, por ejemplo, al baño, lo que genera es ese mismo problema que les comentaba antes. Ese antibiótico que ponemos en el agua, al baño, va a ir eventualmente a un río y esa misma agua nos puede volver a llegar a nosotros de una manera u otra. Entonces hay que evitarlo. Que justamente le iba a preguntar eso, que mucha gente lo desecha tirándolo al inodoro. Exacto. Muy mala práctica por el impacto ambiental que esto tiene. De nuevo, hay países donde la contaminación es más grave que en Costa Rica. No quiere decir que en Costa Rica no tengamos problemas, tenemos bastantes problemas y muchas cosas que solucionar, pero por ejemplo, si pensamos en países como la India, en la India hay muchísimos problemas de resistencia porque también hay muchísima contaminación y van de la mano. Realmente son dos aspectos, la contaminación y la resistencia a los antibióticos, que definitivamente van totalmente entrelazadas, tanto en por qué se generan los problemas y por qué no solucionamos las cosas. Porque si nos ponemos a comparar, y esa comparación también me gusta hacerla, cuando pensamos en contaminación ambiental, tenemos como esta idea de que botamos algo o tal vez nos reciclamos y no pasa nada. Al fin y al cabo no nos sucede nada. Lo mismo con los antibióticos, no vemos como de inmediato el problema, no vemos de inmediato la respuesta. Lo malo es que a largo tiempo sí se va a ver el mismo problema con la resistencia, con la contaminación. Eventualmente nos va a llegar el problema. Muy bien. Vea, yo sé que usted no es gastroenterólogo, porque le está preguntando por la Helicobacter pylori, que usted la mencionó hace un ratito, pero tal vez si le podemos dar a esta persona alguna orientación, sería bueno. Se llama Sonia Mora, dice que hace 2 años ella le detectaron la Helicobacter pylori. Tomó el tratamiento, le mandaron 2 tipos de antibiótico. Al año se volvió a hacer la gastroscopía para saber cómo estaba y ya no la tenía. Pero pregunta qué probabilidad hay de que vuelva. En realidad puede volverse a ver expuesto a la bacteria la paciente y volverla a tener. Entonces sí es recomendable tener un control continuo, especialmente si vuelve a desarrollar síntomas. Que también normalmente en estos pacientes hay que tener un seguimiento con el médico que inicialmente la vio. Entonces sí es probable. No es que necesariamente va a suceder, pero sí hay posibilidad, como con cualquier otra persona, que se puede volver a contagiar. No es como que necesariamente desarrollemos como una inmunidad
en cualquier momento podría volver a contagiarse. Que esta en particular, la Helicobacter pylori, generalmente la adquirimos a través de los alimentos, ¿verdad? En ocasiones hay varias formas de contagio, pero esa es una de las posibilidades. Martín Alvarado dice, actualmente se han encontrado bacterias nuevas en mascotas que pueden ser mortales para los humanos. ¿En Costa Rica se han encontrado casos de ese tipo? Pregunta. Al menos que conozca directamente, con que esté reportado y publicado y demás, tal vez no. Sin embargo, el contacto con las mascotas es un riesgo desde ese punto de vista, pero realmente me preocupa más el uso de antibióticos en animales. Hace poco, la semana anterior, el mes anterior, conversaba con una veterinaria porque realmente yo trabajo mucho con paciente hospitalizado, no tanto con el paciente externo. Y de pronto, revisando correos electrónicos, me di cuenta que había una veterinaria en particular que nos estaba pidiendo una cantidad importante de un antibiótico que es de los que usamos para los pacientes que están mal. Me llamó la atención, me puse a revisar y resulta que teníamos varias ventas de ese antibiótico en esa veterinaria. Les escribí un correo, no me contestaron porque realmente es preocupante. A veces vemos las cosas y las dejamos pasar y le escribí un correo a la veterinaria, no me contestó, la llamé y la veterinaria entendió muy bien el problema y accedió a cambiar la práctica del antibiótico que estaba usando. Ella nos decía que lo estaba usando para cirugía ortopédica. Entonces utilizaba el antibiótico en particular, se llama ceftazidima y es un antibiótico que es, de nuevo, de las últimas cosas que le podemos dar a muchos pacientes y lo estaba usando para cirugías de perros que no tenían infecciones, sino que tenían riesgo de infectarse. Y hay otros antibióticos para eso. Entonces, eso es una práctica, un ejemplo de un detalle con veterinaria que no es un caso, son muchos casos. Y lo mismo, cuando llega un perro con una infección, por ejemplo, un gato, no quiere decir que no quiero que traten esos animales, por supuesto que hay que tratarlos, pero igual el veterinario también tiene que estar muy consciente de que lo que le demos al animal puede impactar al dueño y a otras personas. Entonces es de cuidado también. Muy bien. Ana Teresa Mora, doctor, tengo ya como 2 meses de batallar con la bacteria E. coli. Ya me he tomado 62 pastillas de antibiótico en diferentes tiempos y todavía me sigo sintiendo mal. ¿De qué manera puedo combatir esta bacteria y qué tan peligroso es tener esa infección por tanto tiempo? E. coli es una de las bacterias que, por ejemplo, cualquier persona en este momento probablemente tiene en su cuerpo E. coli. ¿Okay? El problema es cuando E. coli llega a sitios que consideramos estériles y empieza a generar infecciones. E. coli es una bacteria que está dentro de las que decimos que es muy probable que pueda generar resistencia si no la manejamos adecuadamente. Entonces, si ha usado tantos tratamientos, la recomendación inicial es ir a un infectólogo, que era lo que les comentaba al principio. Tal vez en ocasiones, como les decía, ellos son como los especialistas en manejar infecciones. Entonces, cuando un paciente ya puede ver que el primer tratamiento no funcionó, el segundo tratamiento tampoco funcionó, ya es momento de ir al infectólogo. Ya es momento de pensar, bueno, tal vez esa infección se me puede complicar mucho y tal vez esa infección, o lo más probable, porque es lo que más pasa con E. coli, son infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, especialmente en las mujeres, son complicadas y cada día pasa lo que les comentaba antes. Vemos infecciones urinarias en la comunidad que ya tienen mecanismos de resistencia como las de los hospitales. Entonces ya tal vez con un antibiótico tomado tal vez no lo podamos controlar, sino que necesitemos inclusive que el paciente se hospitalice o que use medicamentos inyectables para controlar la infección. Entonces, a esa paciente en particular, la recomendación inicial, si está dentro de las posibilidades, es buscar un infectólogo o seguir consultando, porque definitivamente sí es de poner cuidado. Si es una infección urinaria, la infección urinaria puede complicarse a una infección de vías urinarias superiores, entonces sí hay que tener cuidado. Esta idea que tenemos que un antibiótico o que cualquier producto médico inyectado es mucho más poderoso que uno tomado en pastilla o en cápsula, ¿es cierta? No necesariamente. A ver, hay medicamentos que el medicamento por vía oral y el intravenoso funcionan exactamente igual. Hay algunos que cuando los uso por vía oral voy a tener un efecto un poco más lento o tal vez menor, pero no quiere decir que siempre sea el caso. También está la posibilidad de que hay algunos medicamentos, por ejemplo antibióticos que usamos por vía intravenosa, que no existen por vía oral. Entonces, depende de la situación, pero realmente para infecciones de la comunidad tenemos muchas opciones por vía oral y lo ideal en la gran mayoría sería evitar los inyectados. Muy bien. Doctor, hay una televidente que nos manda una pregunta en video para usted. Vamos a colocarla. Hoy en día no funciona contra eso. Ahora,
¿En qué se diferencian las bacterias de las que están hablando de las micobacterias? Las micobacterias son un grupo de bacterias en particular. Realmente no es como que digamos que las micobacterias no son bacterias, son nada más que es un grupo en particular de bacterias. Ahí, a ver, dentro de las y eso es también muy importante, dentro de las bacterias tenemos miles, por decir un número, tal vez cientos, pero tenemos muchísimas bacterias. Hay algunas que son más frecuentes, por ejemplo, E. coli es muy frecuente. Las micobacterias algunas veces o en algunas regiones pueden ser frecuentes, pero de nuevo, igual son bacterias, igual usamos tratamientos para ellas y también pueden generar resistencia. Muy bien. Dos preguntitas más, doctor, antes de que terminemos. Evelyn Fallas, vea, esto está interesante. Dice, este mes yo tuve 2 veces una infección, amigdalitis. En la primera tomé amoxicilina, se me quitó, pero a los 15 días volvió la infección mucho más fuerte. Tuve que recibir 2 dosis de penicilina y adicional antibiótico tomado para poder ir quitando la infección. ¿Eso puede ser que yo estoy haciendo resistencia a los antibióticos? Pregunta. Cabe resaltar que años atrás tuve que tomar mucho antibiótico por problemas de infección en los riñones. ¿Eso tendrá algo que ver? Realmente es muy importante decir claro que no somos nosotros los que generamos la resistencia, sino las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si ya tiene el antecedente de previamente haber utilizado antibióticos, pues sí es probable que las bacterias que tengan ya tengan algunos mecanismos de resistencia. No necesariamente son las mismas bacterias, pero sí es una posibilidad que ya al haber estado expuesto es un factor de riesgo adicional. Como hablamos con COVID, cuando hay pacientes con obesidad o cuando hay pacientes con ciertas características tienen más riesgo de complicarse, lo mismo pasa con las bacterias. En pacientes que ya hayan usado antibióticos previamente es más probable que puedan tener problemas de resistencia. Y termino con este comentario que nos hace Evelyn Vargas. A mí, por el contrario, dice, no me gusta mucho tomar antibióticos debido a que cuando yo era más joven me prescribieron amoxicilina y resulté alérgica. Incluso hice un shock anafiláctico. Por eso me parece peligrosísimo que cualquier persona recete antibióticos a vecinos o familiares. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, el shock anafiláctico, si no se maneja rápido y a tiempo, la persona fallece en minutos y realmente al día de hoy hay personas que también nunca han recibido antibiótico, entonces no saben si son alérgicas o no, tal vez han recibido algunos tipos de antibióticos, pero otros no. Y eso es una posibilidad. Entonces también, si no estamos en un ambiente donde podamos controlarlo, también es complicado el asunto. José Pablo, muchas gracias. Con mucho gusto. Por toda esta amplia explicación. José Pablo Díaz es farmacéutico clínico y recuerden lo que dijo al principio, estamos en la Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso de Antimicrobianos. Va del 18 al 24 de noviembre, así que valga la oportunidad y por eso abrimos este espacio para que conversemos del tema. Buenísimo. Porque a veces lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Y sí, puede tener resultados tan peligrosos como este que usted acaba de exponer, ¿verdad? Exacto, exacto. Y tal vez como para finalizar, de mi parte, bueno, ahí está mi correo para consultas, pero también algo que nos debe preocupar y que tal vez no hablamos mucho, es qué va a pasar con la pandemia y la resistencia a los antimicrobianos. Lamentablemente ahora les dije que teníamos que al 2050 iban a ser 10 millones de muertes. Lamentablemente cuando se hizo esa estimación no sabíamos que íbamos a tener una pandemia de por medio. Y un problema grande es que la pandemia ha obligado a los médicos en los pacientes hospitalizados a que usen más antibióticos. Entonces tal vez no vamos a tener que esperar al 2050 para llegar a esos 10 millones. Tal vez en mucho menos tiempo vamos a tener esa cifra. Entonces es muy importante que todos tomemos conciencia y que hagamos cosas distintas. Muchas gracias.